Y en esta ocasión pues vamos a reflexionar sobre un tema non grato, no es un tema muy taquillero que digamos, no es un tema padre, sinceramente. No obstante, se trata de un tema fundamental y es el tema de la muerte. Hemos intitulado a nuestra reflexión de este día Mortalmente. Y es que el tema de la muerte es un tema que, si bien podemos pretender esquivar a lo largo de nuestras vidas, pues finalmente tendremos un encuentro directo, personal, con ella, y el cómo vivamos desde este momento hasta aquel momento que desconocemos, ¿no? Es interesante cómo tal vez el episodio más cierto que tenemos los seres humanos, como lo es nuestra muerte, se da en un contexto de tanta incertidumbre, porque aunque estamos seguros de que vamos a morir, pues no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde. No conocemos las circunstancias, no conocemos en qué entorno, el contexto. Lo único que podemos afirmar con total seguridad es que nos vamos a morir. Y la muerte, pues en cierto modo, implica un término, ¿no? Al menos el término de esta experiencia concreta de vida tal y como la conocemos. No tenemos seguridad, certeza, no sabemos a ciencia cierta qué pase después de nuestra muerte. Podemos especular, podemos pensar en que tal vez haya una vida después de esta, tal vez no lo haya. La verdad es que pues tiene que ver eso más con una postura personal que con una cuestión de argumentos y de fundamentos que por supuesto pues no tenemos, ¿no? Porque aunque se hablan de experiencias, ¿no?, específicas del famoso salir del cuerpo y ver la luz del túnel, o la luz al fondo del túnel, pues luego no sabemos qué pasa después de la luz exactamente. En fin, que como sea, pues no vamos a enfocarnos al tema desde la perspectiva de qué es lo que pudiera suceder después de nuestra muerte, sino de cómo la muerte, justamente por su calidad de definitiva y definitoria de toda nuestra vida, pues es lo que justamente le puede dar sentido a la postura que asumamos a partir de ahora y como resultado de esta reflexión con respecto a los días que nos queden por vivir, en donde pues justamente, como lo planteara el doctor Viktor Frankl, el autor de la logoterapia, pues la muerte al final de cuentas es una experiencia que nos llama a un sentido de responsabilidad, ¿no? Justamente porque tenemos un plazo límite en nuestra vida, plazo que desconocemos, reitero, y que por lo mismo nos tiene que mover a la responsabilidad en términos de aprovechar muy bien nuestro tiempo, y esa es básicamente la esencia de nuestra reflexión de esta mañana. La muerte, independientemente del temor que nos pueda generar o no, independientemente de qué tanto pudiéramos asumir una postura, insisto, especulativa respecto a lo que sucede después de ella, la realidad es que nos invita, nos considera o nos invita a contemplar que como no tenemos los días indefinidos, o más bien los tenemos contados, pues entonces tenemos que actuar de una manera responsable, porque no sabemos cuál es nuestro último día. Ya es conocido el planteamiento de que hay que vivir nuestros días como si se tratara del último, pero en la práctica muy poca gente lo hace. En la práctica muy pocas personas viven con ese sentido de responsabilidad, con ese sentido de gratitud, con ese sentido de humildad, ¿no?, que tendrían que estarse asociando justamente ante el planteamiento de la muerte, ¿no? Es decir, justamente porque me voy a morir, yo tendría que plantearme ser una persona humilde, ¿no?, ser una persona agradecida y ser una persona responsable. Y esos son los tres pilares que considero son los fundamentos de la vida de una persona que ha profundizado en la realidad de la muerte, en ese momento final de nuestra vida. Yo en lo particular no creo que sea el momento final de nuestra existencia, pero definitivamente es el momento final de nuestra vida, de esta vida, y es muy importante que terminemos nuestra vida habiendo completado el mayor tramo posible de desarrollo personal
que finalmente se tendría que haber traducido en bienestar, en inspiración, en apoyo para la vida de muchas otras personas. Y por lo cual se me hace interesante que nos hagamos como punto de partida de nuestra reflexión la siguiente pregunta: ¿quiénes y cuántas personas asistirían a nuestro funeral? ¿Y en qué plan asistirían? ¿No? Es una pregunta interesante, porque al final de cuentas, el cuántas personas asistirían y en qué plan a nuestro funeral, pues nos hace pensar en el tipo de huella que pudimos haber dejado en sus vidas o no. Si fue una huella significativa, y pues serán personas que irán en plan de despedirse, ¿no? de nosotros, de alguna manera hacer pública su gratitud porque formamos parte de su vida. O también, también se pueden dar casos, lamentablemente se han dado, gente que se va a reunir en tu funeral como para agradecer que por fin ya te moriste, ¿no? Como queriéndose cerciorar de que realmente ahí está el cadáver y que ya no vas a seguir haciendo más daño. Que claro, ese sería el peor de los escenarios, o uno de los peores, porque tal vez otro escenario que sería verdaderamente pavoroso en el tema de nuestro funeral es que no asistiera nadie, ¿no? Que ya hemos sido tan mediocremente, pues X, por decirlo así, en la vida de los demás, que pues realmente los demás les dio igual nuestra muerte, no implicó nada en su vida ordinaria y por lo tanto pues no hubo mayor interés en asistir a nuestro funeral. Es un tema que no hay que asociar a la fama ni al prestigio. No se trata de saber, de contabilizar, basándonos en este ejercicio de imaginación sobre nuestro funeral, de contabilizar cuántas personas nos admiran o cuántas personas nos envidian. No se trata de eso. Se trata de que hagamos un ejercicio en el cual caigamos en la cuenta de que lo importante es el legado que dejamos en el corazón de esas personas, ¿no? Más allá de bienes materiales, más allá de, pues no sé, de ciertas experiencias en términos de convivencia, lo que importa es el tipo de huella que se quedó en cada uno de ellos, que a su vez pues les está sirviendo para hacer de su experiencia de vida pues algo más interesante, algo más positivo, algo con más sentido, ¿no? Pero pues qué triste si nada más fueron al funeral, pues, porque hay que cumplir con el protocolo, porque van a recibir algún tipo de herencia de nuestra parte, y bueno, pues hay que estar presentes porque si no, no vaya a ser que no te tomen en cuenta en la lectura del testamento, o nada más por cuidar las formas, ¿no? con otras personas, en fin. Realmente, en el fondo nos gustaría que quienes asistieran a nuestro funeral fueran personas que se muestran agradecidas porque fuimos parte de su vida. Ese es el tipo de despedida que en el fondo todos tendríamos que plantearnos. Y para lograr ese tipo de despedida de nuestros familiares y amigos, pues tendremos que ser definitivamente muy responsables en términos de que para que lograr que vayan a ese plan, a nuestro funeral, pues tendremos que haber sembrado semillas muy valiosas en sus corazones. Tendremos que haber participado de manera muy positiva en sus vidas para que realmente cuando nos muramos quieran darnos el último adiós, un adiós amoroso, un adiós respetuoso, un adiós agradecido, en donde pues se nos vaya a extrañar porque formamos parte, insisto, muy positiva en sus vidas, y porque supimos escucharlas, porque supimos atenderlas, porque supimos asistirlas, porque supimos exigirles, porque supimos ser parámetros de referencia en sus vidas, y eso las animó a salir adelante, eso las animó a recomenzar tal vez sus vidas, a reconciliarse con su pasado, qué sé yo, cosas que finalmente perduran en el tiempo y que de alguna manera yo me imagino que tendrán que ver con una especie de cartas credenciales a nuestro favor en términos de lo que venga después de la muerte, ¿no? Yo creo que la muerte es un comienzo más que un fin, o en todo caso, a la vez que es un término o un fin, también es un comienzo de otro tipo de experiencia, y yo creo en lo personal que ese tipo de experiencia
pues va a ser determinado, configurado por el tipo de persona que fuimos en esta vida. Y ese es el llamado a la responsabilidad que la muerte nos hace, ¿no? El que nos cuestionemos qué tipo de persona estamos siendo en este momento, en cada momento, y si estamos siendo el tipo de persona que le resulta útil a los demás, o por el contrario, estamos representando una especie de estorbo existencial a los demás, en donde pues no estamos ayudando, pero en ese no ayudar sí estamos estorbando, y entonces estamos pues ocupando, como se dice en nuestro país, de oquis, un espacio en este mundo pues que no merecemos, porque no estamos trabajando responsablemente en beneficio de otros. Pues de eso se trata el contemplar la muerte. No se trata de caer en escenarios amarillistas, de circunstancias, de contextos y de condiciones, sino movernos a la reflexión justamente en términos de si realmente el tema de la muerte me está representando una llamada a la responsabilidad, o simplemente se está convirtiendo en una experiencia de estrés y de temor. Y bien, pues sí, se trata de recorrer un camino, ¿no? de que al andar se hace camino, y volver la vista atrás, pero con satisfacción, porque muchos vuelven la vista atrás y lo hacen con resentimiento, lo hacen con remordimiento, y eso está siendo pues reflejo de que no se está viviendo la vida en los términos que proceden para hacerlo con un sentido, y superar esa idea de que la vida es para disfrutarla, ¿no? A mí me causa un poco de gracia y mezclado con cierto malestar esa peregrina idea de que la vida es para disfrutarse. A ver, sí, no cabe duda que el disfrute es parte de la experiencia de la vida, pero solo es una parte de la experiencia. Es infantil, es ingenuo, es ilusorio pretender que es la parte central de la experiencia de la vida. No, yo creo que la parte central de la experiencia de la vida es el amar, ¿no? Hay que amar, no sabemos cuánto tiempo tengamos en ella para aprender a hacerlo, y un amar que se sustente en la conjugación de dos verbos, ¿no? El verbo emprender y el verbo aprender, como los dos pedales de una bicicleta que hacen posible la experiencia de amar. Pues tenemos que estar aprendiendo, ¿no? Tenemos que aprender de los demás, de su forma de ser, de su propia escala de valores, de su sistema de creencias. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a servir, tenemos que aprenderlo todo. El ser humano tiene que aprenderlo todo, prácticamente nace sabiendo hacer nada. Y también emprender, ¿no? El tema de la vida es un tema de iniciativas, no es un tema de complacencias, no es un tema de pasividad, no es una experiencia que se tenga que resolver con el mero bienestar, y que además sea un bienestar que se pretenda a plenitud con el mero consumir, ¿verdad? Bueno, pues ha sido más absurdo. Sí, hay que disfrutar siempre que sea posible, pero tampoco podemos perder de vista que también a veces la vida se va a caracterizar por un sufrir, a veces se va a caracterizar por un renunciar, a veces se va a caracterizar por un recomenzar, por un reconciliar, en fin, verbos que no son disfrutables a la hora de conjugarlos, pero que son fundamentales para seguir progresando. Y sí, habrá experiencias de disfrute, se valoran, se agradecen, se aprovechan, pero no pretender que toda la vida sea una especie de recreo, ¿no? Entre clases, en donde todo el mundo busque pasársela lo mejor posible. El tema de la vida es un tema de crecimiento personal, y el crecimiento personal se resume a una sola cosa, que es justamente el amar. Entonces la muerte tendría que ser un gran aliciente para que nos cuestionemos a estas alturas de nuestras vidas, sean pocos, más o menos, o muchos los años que ya hayamos vivido, nos preguntemos qué tan buenos estamos siendo para amar actualmente. La mayoría de las personas están centradas en qué tan amadas están siendo, ¿no? Lo cual pues generalmente termina en una postura de victimismo, ¿no? En una postura, pues no sé, de infravaloración, ¿no? Es que casi nadie me ama. Bueno, a ver, es que hay que entender dos cosas, ¿no? Bueno, tres. La primera es, lo más importante en la vida no es que te amen, sino que tú ames.
Segunda, pues cuando no te aman, pues tal vez la razón seas tú, ¿no? Y conviene identificar qué formas de tu forma de ser, qué rasgos de tu forma de ser, pues están haciendo muy difícil, si no es que imposible, que se te ame. Y tercera cosa que consideras que, bueno, a lo mejor si eres una persona súper amable, súper digna de ser amada, pero pues a lo mejor te estás rodeando de personas que son incapaces de amar, ¿no? Como sea, la cuestión clave es la número uno. Lo importante, lo que te define, lo que te configura es cómo ames tú, ¿no? Y justamente si has tenido la experiencia de no ser amada, de no ser amado, pues qué mejor razón para disponerte a aprender y emprender el tema del amar, justamente porque sabes qué es lo que se experimenta con la falta del amor, y entonces decidas que no se deba a ti, que se siga extendiendo esa experiencia del desamor pues a lo largo y ancho de nuestro planeta, que justamente está padeciendo por esa carencia de amor, por esa falta de compromiso entre los que lo habitamos. Ahora bien, al preguntarme qué también estoy amando, ¿no? Pues a lo mejor no voy a llegar a una respuesta objetiva, porque tenderé a justificarme, tenderé a recurrir a pretextos, a excusas para no afrontar la realidad de mi egoísmo o la realidad de mi soberbia o lo que sea que me impide amar de una manera profunda, de una manera espontánea, de una manera habitual. Entonces, ¿qué hago? Pues le pregunto a los más cercanos, ¿no? ¿Qué tan amado te sientes por mí? Y escucho sus respuestas, ¿no? Claro, ojo, porque también se corre el peligro de que se te mida tu capacidad de amar en términos de expectativas y no en términos de realidades, ¿no? Porque también es cierto que muchas personas tienen unos conceptos de amor que, bueno, ni el personaje más profundo de Hollywood sería capaz de amar de esa manera, ¿no? ¿A qué voy? A que el tema del amor no, o sea, no tendría que sentirme amado porque las personas cubran mis expectativas, sino que tendría que entender que el tema del amor, como ya lo hemos reflexionado en alguna otra ocasión, se centra básicamente en el tema de la atención que se me presta y la atención que soy capaz de prestar, ¿no? Y ya esa atención que presto ya me va indicando a través de cuál verbo conviene que ame a esa persona en ese momento específico que está viviendo esa persona. Es decir, si estamos hablando de, pues no sé, voy a pensar en mi hija, ¿no? A la que por supuesto amo, mi parámetro de qué también la estoy amando no tiene que ver con el requerimiento que ella percibo que tiene en esta etapa de su vida, ¿no? Y ahorita en la etapa de su vida en la que se encuentra, pues el verbo que más tengo que conjugar para que ella capte cuánto la amo, pues es el verbo jugar, ¿no? Pues porque está muy pequeñita y su máximo es jugar, y entonces procuro jugar el mayor tiempo posible con mi hija, porque el verbo jugar es el verbo que está haciéndome posible manifestarle mi amor de acuerdo a su realidad, ¿no? Pero por ejemplo, pues si estamos hablando de mi esposa, pues a lo mejor por la situación que pudiera estar atravesando, no sé, vamos a pensar hoy en la noche que llegue a la casa y tenga ganas de platicarme alguna inquietud, algún problema, pues a lo mejor mi manera de amarle específicamente en ese momento es a través del verbo escuchar, ¿no? En otros momentos será el verbo acariciar, y así, si se trata de un amigo, pues será el verbo respaldar o el verbo exigir, qué sé yo. Lo que quiero subrayar es que el amor no tiene que ver con la conjugación de un solo verbo, o en todo caso tiene que ver con la conjugación de un solo verbo que se puede derivar en muchos otros verbos dependiendo de la situación específica que esté viviendo la persona a la que amamos. ¿Cuál es el verbo genérico del verbo amar? Pues es el verbo atender, ¿no? Prestar atención. Y en esa atención que presto, capto la necesidad, el requerimiento de la persona a la que amo y procuro conjugar el verbo que corresponde para cubrir esa necesidad de esa persona que amo en ese momento, ¿ok? Pero en cambio, cuando tengo un estilo, entre comillas, rígido, monótono, pobre de amar, pues claro, pues me voy a terminar quedando solo, porque amar requiere de la capacidad de conjugar muchos verbos, muchísimos, en beneficio de otras personas. Si nada más soy capaz de conjugar 2 o 3 verbos, bueno, pues ya eso habla
de mi pobre capacidad para amar a otras personas, porque tendré muy pocas posibilidades de atender a sus requerimientos o necesidades del momento. Ahora bien, la muerte justamente nos ha de servir para considerar que no sabemos con exactitud cuánto tiempo nos queda, justamente para aprender a conjugar esos verbos que todavía no sabemos conjugar por ignorancia o por indisposición, y que son fundamentales que aprendamos a conjugar ya, porque son verbos que esos seres cercanos, esos familiares, esos amigos están esperando que conjuguemos para serles útiles en sus vidas, para amarles de una manera real. Bien, andamos de regreso en nuestra reflexión de esta ocasión, que versa sobre el tema de la muerte y cómo la muerte es un aliciente para que vivamos con mayor responsabilidad, con mayor humildad, con mayor gratitud el resto de vida que nos quede por vivir, y en donde la esencia de nuestra experiencia de vida pues es el servicio, es el amar, es el ser útil a los demás, porque al final del día lo que nos importa tiene que ver con otra persona, lo que realmente nos importa. Claro, no dejan de haber corazones egoístas deambulando por la vida, que andan centrados en sí mismos, que andan perdidos en sus, pues no sé, en sus lamentos, en sus quejas, extraviados en sus disquisiciones mentales, en donde no entienden por qué no lo entienden todo, y en fin, que van por la vida pues como zombies, ¿no? Uso con frecuencia esa analogía, como muertos en vida, ¿no? Simplemente pues van consumiendo, produciendo y consumiendo, ¿no? Que es el binomio del zombie existencial. No sabe hacer otra cosa más que producir para consumir, y ese es todo su ciclo de vida. En cambio, las personas reflexivas van captando, van entendiendo, van percibiendo que el misterio de la vida tiene que ver, está íntimamente relacionado con el misterio del amor, y el amor tiene su componente de misterio porque implica una entrega, una renuncia, una dedicación, que pues muchas veces se experimentan o se exige que se den separado de la experiencia emocional, de, pues no sé, de la alegría, del entusiasmo, de la ilusión. En definitiva, que amar se puede convertir en algo muy desafiante, en algo difícil, porque puede implicar que vayamos o que estemos dispuestos a trascender nuestros propios sentimientos, porque al final de cuentas el verdadero amor se mide en términos del compromiso y no de lo que sentimos por una persona, y ese compromiso cobra una forma específica, el de cómo puedo atender a esa persona, ¿no? De qué maneras puedo encontrar qué verbo conjugar y hacerlo para poder ayudar a esa persona de acuerdo a las condiciones y circunstancias que esté viviendo. Claro, ojo, hay que hacer un paréntesis importante. También el tema del amor está íntimamente asociado al tema de la correspondencia, ¿no? O sea, no podemos tampoco pretender que el amor sea solo de salida, ¿no? Alguna vez usamos esta comparación, amar es como respirar, ¿no? Tan importante es inhalar como exhalar. Bueno, pues tan importante es dar como pedir, ¿no? Tenemos que cuidar ese equilibrio, y así como estamos muy dispuestos a dar, también tenemos que estar muy dispuestos a pedir. Y si no estamos recibiendo, bueno, pues hay que plantearnos el sentido de esa relación. Claro, entendiendo que todos tenemos nuestros procesos de cambio, nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos de maduración, porque también es cierto que hemos caído en el exceso de que ya por cualquier percance, por cualquier dificultad, pues terminamos las relaciones con la mano en la cintura. Hay de todo. El punto central sigue siendo, seguirá siendo yo cómo estoy amando. Yo realmente qué tipo de contribución estoy generando en la vida de los demás. Que eso es lo que me tiene que mantener justamente en un nivel de conciencia elevado, precisamente porque no sé cuántos días de vida me queden, ¿no? Y tampoco puedo darme el lujo de pensar, bueno, pues tal vez dentro de 20 años, 30 años, pues logre llegar a esos niveles
de amor y entonces sí, ya la vida cobrará sentido para mí. No, pues a ver, no sabemos si tenemos 20, 30 años, ni siquiera sabemos si tenemos 20 o 30 minutos. Es por eso que esa incertidumbre que rodea a la gran certidumbre de la muerte sobre el tiempo, sobre el lugar, sobre el modo, pues nos tiene que hacer sumamente responsables para que no nos demos el lujo de perder ni un minuto en este aprender y emprender que, como hemos dicho, están asociados al verbo amar. Entonces hay que prestar atención. Si realmente queremos amar, si realmente queremos hacer de nuestra vida una experiencia más profunda, lo primero que necesitamos lograr es que nuestro nivel de atención se haga cada vez mayor, sea cada vez más profundo y sea cada vez esa profundidad más habitual. ¿Por qué? Porque vivimos dispersamente. No vivimos conscientemente y entonces vivir dispersamente significa que nuestra mente habitualmente está ocupada en 300 cosas al mismo tiempo y como está ocupada en 300 cosas en el mismo momento, pues no está prestando atención a el momento o la relación que tenemos enfrente en ese momento específico de nuestras vidas y por lo tanto no identificaremos qué es lo que nos corresponde hacer frente a esa relación o a esa situación específica. ¿Por qué? Porque estamos pensando en otras cosas. Y en ese estar pensando en otras cosas estamos dejando de vivir el presente. Y ojo, solo se puede amar en el presente. O sea, yo no puedo decirle a mi hija, te amaré pasado mañana, ¿no? O sea, si no la estoy amando hoy, pues no estoy amándola, punto. Y aquí no vale decir, bueno, pero es que la amé hace unos meses o la voy a amar mucho dentro de unas semanas. No, ¿la estoy amando en este momento o no? Claro, cuando la tengo conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque si a quien tengo conmigo enfrente es a un cliente que está en sesión de coaching, bueno, pues ahí toda mi atención se centra en su situación y en el tipo de verbo que tengo que conjugar para ayudarle, ¿verdad?, a superar, trascender o resolver esa situación. Y si estoy con mis amigos, pues es prestando atención a sus comentarios, a sus bromas, a lo que estemos haciendo en grupo. Si estoy hablando de una meditación, pues presto atención a Dios, qué sé yo. La atención tenemos que tenerla, vamos a decirlo de esta manera, disponible para dársela, para prestársela a la persona o situación que corresponda en ese momento, porque a lo mejor no es una persona, también es una tarea, ¿no? Si tengo que llegar a la oficina y tengo que ponerme a estudiar para preparar un curso, pues le presto atención al libro, ¿no?, que estoy estudiando, o le presto atención al guión que estoy elaborando, qué sé yo. La atención es algo que tenemos que tener a la mano, disponible en todo momento, para prestársela a aquello que debe ocuparla en cada momento de nuestras vidas. Hombre, sí pueden haber momentos en los que podamos soltar nuestra imaginación, tal vez fantasear, tal vez recordar, momentos de esparcimiento mental, yo les llamo, ¿no?, en el cual pues dejamos descansar nuestra mente y que se vaya donde quiera, pero no pueden ser los momentos habituales, o ese no debe de ser el estado habitual de nuestra mente, el de la dispersión. Y amigas, amigos míos, hay que reconocerlo, ese suele ser el estado habitual de nuestras mentes. Porque estamos en el trabajo y estamos pensando en cosas familiares. Estamos con la familia y estamos pensando en cosas del trabajo. Estamos con los amigos y estamos pensando en nuestras broncas de, no sé, de trabajo, de relación, de salud. Y el caso es que no estamos en el momento presente y no estamos prestando atención a lo que nos corresponde en ese momento. Y entonces vivimos un desfase que va haciendo del tema de la muerte un tema que conforme más avanzamos en edad nos va a llenar de más angustia. ¿Por qué? Porque vivimos desfasadamente, no vivimos atentamente. ¿Sí? Es como las dos posturas que desde la perspectiva de la atención podemos asumir, podemos elegir la postura dispersa, ¿no? Y entonces voy papaloteando a lo largo del día en diversos temas, independientemente de qué actividad me encuentre, de qué lugar me encuentre o frente a qué situación me encuentre, o la postura de vivir atentamente, prestando atención a lo que sucede en este momento y en cada momento, porque cada momento está esperando una respuesta de mi parte o está esperando una iniciativa de mi parte.
ese vivir a la deriva, como nadando de muertito, como flotando sin rumbo fijo, pues no es la manera de vivir, o no es para lo que estamos configurados por naturaleza. Estamos configurados por naturaleza para vivir responsablemente, aprendiendo y emprendiendo, ¿no? Y siempre todo lo que aprenda y todo lo que emprenda tiene que ser en función de beneficiar a otras personas. Porque como también ya lo hemos considerado en alguna otra reflexión, como venimos de otros, pues también somos para otros. Empezamos a errar existencialmente nuestra experiencia de vida, empezamos a fallar garrafalmente en ella, cuando el centro de nuestra atención somos nosotros mismos. Cuando nos estamos obsesionando con el cómo nos sentimos, con el cómo nos está yendo, y eso nos está distrayendo del verdadero objeto de nuestra atención, que son los demás. Porque sin duda que la mejor manera de poder hacer frente a nuestros problemas es tratando de resolver los problemas en los que se encuentran los demás. Ojo, siempre y cuando nos corresponda, porque también es cierto que generamos muchas interferencias cuando buscamos resolver problemas que no nos corresponde resolver, y pues como no nos corresponde hacerlo, pues simplemente empeoramos la situación. En fin, que como pueden ver, amigas, amigos míos, el tema del vivir tiene mucho que ver con el tema del amar, y el tema del amar se vuelve un tema urgente e importante justamente por el tema del morir, ligado al tema del sentido de la vida. La muerte le da sentido a nuestra experiencia de vida porque nos hace más responsables, porque nos recuerda que tenemos un límite para que desconocemos en términos de tiempo, para hacer realidad todas estas experiencias de amor, todas las que sean posibles, antes de que escuchemos la última campana. Tiene que ver con la responsabilidad, porque si viviéramos eternamente, pues cualquier momento sería bueno para emprender cualquier cosa, pero como contaríamos con cualquier momento, en todo momento, pues nunca las haríamos. Así de simple, ¿no? Si con el tiempo limitado por el tema de la muerte luego tendemos a posponer, tendemos a postergar las cosas, pues imaginemos que no tuviéramos un tiempo límite, bueno, pues jamás las haríamos, ¿no? Es como cuando terminamos haciendo las cosas con prisa, con presión, por estarlas haciendo al final, pero porque hay un plazo que se cumple y tenemos una fecha y una hora específicas para hacer la entrega de eso que terminamos siendo a toda prisa a última hora, pero finalmente lo terminamos haciendo, ¿no? Bueno, pues algo así. Nada más que aquí, como no conocemos cuál es ese plazo final, no sabemos cuál es esa fecha de terminación, pues tendremos que apurarnos como si fuera justamente este día el último, no con un sentido de urgencia, pero sí con un sentido de profundidad, una profundidad que se traduce a esos tres pilares de los que hablamos en este programa, que constituyen la esencia de nuestra vida, una vida que se caracterice por ser responsable, primer pilar, una vida que se caracterice por ser humilde, segundo pilar, y una vida que se caracterice por ser agradecida, tercer pilar. En definitiva, pues si nos mantenemos en una postura humilde, en una postura responsable y en una postura agradecida, entonces estamos viviendo como hay que vivir, y la muerte nos encontrará más que preparados para lo que sea que venga después de ella. Y si no viene nada después de ella, bueno, pues al menos seremos recordados, mantendremos un tipo de existencia en el recuerdo de todas aquellas personas que se vieron bendecidas, beneficiadas por nuestro amor, porque las amamos, porque supimos conjugar ese verbo pertinente que cobró la forma de amor de acuerdo a la situación que estaba viviendo esa persona o esas personas en cuestión, y que nos permitieron marcar una diferencia significativa en sus vidas. Y bueno, ya antes de terminar, pues agradecer, siguen comunicándose con nosotros, al señor Gómez, que nos dice: felicitaciones por el programa, voy transitando por la autopista a Celaya y se aprecia mucho. Gracias, pues buen viaje, señor Gómez, con cuidado, es una autopista peligrosa esa. Por su parte, la señora Ortiz: excelente programa, muy buenas reflexiones y nos aportan mucho, felicidades. Gracias, señora Ortiz. Y finalmente Héctor Díaz nos dice: gracias por tocar de esta manera un tema tan importante
Gracias por compartir con tanta amplitud y generosidad. Pues muchas gracias a ti, Héctor, y gracias a todos ustedes que nos escuchan y que nos siguen con constancia, con determinación, con apertura cada jueves en estas que son reflexiones para utilidad de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias en la producción a Fabiola y a la Virichina, que ya regresó también, ya nos perdonó, ya se volvió a incorporar la Virichina aquí, y al Chilo en los controles como siempre, y a ustedes por acompañarnos. Recuerden que podemos seguir reflexionando juntos en mi página de Facebook, Reflexiones con Andrés Mares. Y sí, yo soy Andrés Mares, y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.